¿Nos podrías explicar cuáles son los tratamientos para la ansiedad? A ver, la ansiedad tiene unos tratamientos clásicos porque tienen que ver con el hecho de rebajar esas reacciones físicas que nos han desbordado absolutamente. Hay una serie de tratamientos farmacológicos que serían ansiolíticos, que son fundamentalmente en nuestro medio las benzodiazepinas, que son sustancias tranquilizantes, pero que tienen el riesgo de crear tolerancia y que además solamente atacan o solamente contrarrestan esa ansiedad que ya se ha producido. Es decir, sería para disminuir esas percepciones corporales que han sido generadas a partir de la descarga de esas catecolaminas. Y pues lo que permiten es una relajación muscular, por eso muchas veces también esas benzodiazepinas nos las puede dar el traumatólogo porque tenemos una contractura en un músculo. Producen una sedación para que la cabeza de alguna manera no siga dando vueltas a esas cosas que asustan tanto, con el inconveniente de que esa sedación puede ser en algunos momentos contraproducente. Y producen también la sensación de que tenemos una manera rápida de contrarrestar esa situación. Hay una alternativa que es mucho menos problemática, que serían lo que llamamos los beta bloqueantes, que serían sustancias que no son sedantes, sino que actúan a nivel del sistema nervioso periférico, es decir, de todas esas sensaciones físicas que están relacionadas también con la ansiedad y que retroalimentan la preocupación y el malestar cuando estamos pasando por una de estas crisis. Estos beta bloqueantes sirven, por ejemplo, para disminuir el temblor de manos, para disminuir el nudo en el estómago, para disminuir esos ruidos que se hacen a nivel de la barriga cuando se aumenta el peristaltismo, es decir, la velocidad del tránsito intestinal que a veces hace que una persona pueda tener pues una diarrea frente a una situación que le estresa, pues por ejemplo un examen, o por ejemplo una entrevista de trabajo, o una cita por primera vez con una pareja. Por ejemplo, disminuye también la sudoración, que a veces pues hace que una persona se vea pues más nerviosa todavía, que aparente todavía más ese malestar y que entonces se ponga nerviosa pensando que los demás se van a dar cuenta de su nerviosismo. Por tanto, son sustancias que podemos utilizar también sintomáticamente en momentos precisos para evitar esa reacción corporal exagerada que nos pone en alerta. Pero estamos hablando de sustancias que tienen ese factor ansiolítico cuando hay otra cosa que podemos utilizar y que es muy útil para manejar la ansiedad, que es lo que llamamos el biofeedback. El biofeedback es la capacidad de acostumbrarse a una situación que ya hemos vivido. Imaginaros la preocupación de alguien que tiene miedo que al girar una tortilla de patatas se le caiga esa tortilla. Evidentemente, si no se ha hecho nunca, va a ser una situación que produzca esa ansiedad, esa preocupación ante el riesgo de que se caiga esa tortilla. Pero si uno trabaja en un restaurante donde hace 300 tortillas todos los días, seguramente esa ansiedad ante esa situación va a prácticamente desaparecer porque tenemos el hábito, la costumbre, la capacidad de manejar esa historia porque ya la hemos vivido muchas veces. El miedo a hablar en público, para las personas que están acostumbradas pues a hablar ante una cámara o ante una emisora de radio o a dar conferencias, pues probablemente ese miedo va a desaparecer en función de que haya un entrenamiento, de que haya una repetición y de que uno coja seguridad teniendo en cuenta de que esa experiencia ya la ha pasado otras veces y que ya no le cuesta porque ya sabe que maneja más o menos las cosas que se tienen que hacer en esas situaciones concretas. Bueno, ahora que ya sabemos los tratamientos para la ansiedad, ¿nos podrías explicar también cuáles son los tratamientos para la angustia? La angustia, como ya he dicho, es una cuestión anticipatoria. A partir de haber sufrido un episodio de ansiedad, generamos una preocupación por la idea de que se puede repetir aquello tan desagradable. Y el gran problema de la angustia es que anticipamos algo que quizás no llegue a pasar, pero que en nuestra cabeza ya está teniendo todo este formato de tensión, de malestar, y es un elemento muy importante. La angustia se nutre de la evitación. O sea, en ese intento de no pasar por el trago, en esa intención de que esto no se vuelva a producir, lo que intentamos es evitar de todas enfrentarnos a aquello que nos asusta. Y esto, en vez de tener un efecto beneficioso, en vez de permitir que disminuya la ansiedad, aunque lo haga aparentemente
a corto plazo lo único que genera es un aumento de esa angustia, porque sabemos que aquello queda pendiente, que no lo estamos haciendo bien y porque además limita nuestra capacidad de acción. Muchas personas llegan a cortar con relaciones sociales, dejan de hacer actividades, no se enfrentan a situaciones que una vez superadas les dejarían esa tranquilidad, pero como no lo han hecho, como han hecho todas esas maniobras evitativas, lo que sucede es que finalmente esa angustia crece y se mantiene. Igual que decía antes que la ansiedad dura 15 minutos más o menos, la angustia, que es ese residuo, que es esa continuación de ese malestar cuando ya no estamos expuestos a esa situación concreta, sino que es todo el miedo anticipado, toda esa preocupación ante algo, y vuelvo a decir que quizá no suceda, va a crear una tensión, un malestar que puede ser mucho más desgastador. Evidentemente entonces, si lo que genera esa angustia es la evitación, lo que va a solucionarlo sería una confrontación ordenada, lo que llamamos desensibilización sistemática. Es decir, la capacidad de organizar un sistema de respuesta, una manera de hacer que nos enfrente poco a poco a aquello que nos asusta, para demostrarnos a nosotros mismos que no es tan fiero el león como lo pintan. Es decir, que tenemos esa capacidad, aunque de antemano pensemos que no, para enfrentarnos a esas situaciones concretas y aprender a superarlas. Por tanto, esto es lo que va a permitir dejar atrás esa angustia. En realidad sería el elemento que fabrica las fobias. Las fobias son estas cuestiones donde después de una experiencia desagradable se produce un proceso de evitación, de no exposición a aquellas cosas que interpretamos que volverán a suceder sí o sí y que van a ser insoportables. Por tanto, la gente que genera una fobia deja de acercarse a aquella situación que le ha provocado ese primer malestar y, por tanto, esa situación de malestar se va a mantener en el tiempo y se convertirá en esa angustia. Habrá muchas personas que seguramente puedan recurrir al alcohol o también a los fármacos como las benzodiazepinas para tratar su problema con la ansiedad o la angustia. ¿Estas personas corren el riesgo de poder caer en una adicción a esas sustancias? Es uno de los riesgos importantes. A ver, hay que tener en cuenta que tanto el alcohol como los tranquilizantes, y los más utilizados son las benzodiazepinas, tienen lo que llamamos tolerancia cruzada. Es decir, son sustancias que en un momento determinado pueden tener ese efecto donde potencian la toxicidad unos de los otros. Por tanto, una persona que mezcla alcohol y que mezcla un tratamiento farmacológico puede tener más complicaciones. Y es verdad que uno de los elementos que tienen que ver con el hecho de generar una adicción es que ese consumo se haga para no sentir lo que nos angustia, lo que nos hace pasarlo mal, para no sentirnos tristes, porque va a cambiar ese consumo lúdico, lo que haría un usuario de drogas o de alcohol. Una persona que utiliza esas sustancias para salir de fiesta, para pasarlo bien, para conectarse con los demás, pero por ese elemento en el que hay un sufrimiento emocional, ese consumo se convierta entonces en una forma de anestesia, en una manera de tapar aquellos conflictos, de manera que aparentemente en una primera fase parece que hay un alivio, pero esto lo único que hace es perpetuar, cronificar esas dificultades que no encuentran otras vías de salida más allá de este encubrimiento con el consumo para poder ser solucionadas, y que además, a partir de un cierto momento, y por el defecto técnico que tienen todas las drogas, que es la tolerancia, que es esa necesidad de incrementar las cantidades para conseguir el mismo efecto, sea tanto para divertirse como para anestesiar esos sentimientos que no sabemos manejar de otra manera, harán que llegue un momento donde las consecuencias de ese consumo incrementado, de ese consumo aumentado para superar esa tolerancia, haga que se pongan en marcha una serie de problemas derivados, problemas económicos, problemas de comportamiento, problemas de trabajo, problemas de salud, que están relacionados con ese aumento de las cantidades y por tanto aumento de la toxicidad. Por tanto, es muy habitual que nos encontremos que personas que tienen un problema de adicción tengan detrás como un elemento disparador o como un factor de riesgo el hecho de haber padecido ansiedad,
de haber padecido depresión, de haber padecido algún trastorno del estado de ánimo que en un momento determinado han hecho que experimente con el uso de fármacos o con el uso de drogas como una manera de aliviar ese malestar, pero que en realidad lo que hacen muchas veces es que no se encare de una forma efectiva el origen de esas dificultades y se convierta solamente al inicio en una manera de encubrir ese malestar y, si la cosa avanza en el tiempo, en una situación en la que exista una posibilidad de generar una adicción precisamente en el intento de cubrir ese malestar inicial.